están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Bienvenidos. Día martes 11 de marzo, 3 años del gobierno del presidente Boric, 44 años de la entrada en vigencia de la Constitución de la Libertad de 1980. Tenemos muchas efemérides. El día de hoy, 11 de marzo, un día muy importante para la República, ¿no? Y voy a agregar otra, estimado Tomás. Adelante. 45, yo creo. 44, entró en vigencia el 81. El día viernes, estimados auditores, amigos, se conmemoran 2 años desde el asesinato del cabo Alex Salazar, arrollado por un venezolano en mi región, en Concepción. Recordarán ustedes además los dichos de su viuda, que fueron bien virales en su momento. Y bueno, la verdad es que me parece que es importante que no olvidemos a quienes son nuestros héroes, como fue Alex Salazar en su momento. Y por medio de esta radio, obviamente, le mando un saludo a su familia y a toda la institución de Carabineros por este día. Usted ya la escuchó, está con nosotros en Nuevas Voces de Agricultura, absolutamente en vivo, de manera presencial, en directo. Paz Charpentier, la directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, y según dio a comunicar el Mercurio hace algunas semanas, precandidata a diputada por el Distrito 20. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Muy bien, contenta de estar acá en este panel. Los extrañaba en presencial. Y por supuesto aprovecho de enviarle un gran saludo a todos que nos escuchan desde mi región, la región del Biobío. Está con nosotros como cada día el doctor Acosta, precandidato, también decía el Mercurio. Yo me voy a quedar más solo que Boric aquí en este momento. Bueno, yo tengo que jugarte la voz, Tomás Bengolea. ¿Qué querés que te diga? No. Muy feliz de estar aquí en tu programa, Tomás Bengolea, que haya estado también con nosotros. Me alegra el día, sobre todo un día como hoy. Yo diría que lo más lindo que puede pasar un día como hoy es que solo queda un año. Y cada día menos. Y contando. Profesor José Ignacio Palma, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, yo también tengo un aniversario. Así es, muy bonito. Hoy día está de cumpleaños mi hija, mi primera hija, María Gracia. Muy chiquitito todavía para entender, pero le mando un gran saludo. Cumple un año, su primer año. Duro. Va a quedar ahí. Comenzó a vivir su año 2, en rigor. Esperemos que cuando cumpla 2 años, el 11 de marzo del próximo año, venga acompañado además de un nuevo gobierno, de una gran marraqueta, como un gobierno republicano. Muy bien, muy bien. Yo pensé que siendo un nuevo hermano, pero en fin. También puede ser, ¿eh? Ya vendrá, ya. Hablemos. No me hagan. Hay que hablar con la Tere. Claro, muy bien. La Tere Besa, la señora de José Ignacio. Oye, hay hartos temas, querido amigo. Tenemos 3 años de gobierno del presidente Boric, moción de censura a Carol Carrió en la rechazada, fue hoy día con la guagua a hacer todo el show y la puesta en escena al Congreso. Tenemos la renuncia ayer de Miguel Crispi, jefe de asesores, la ministra de Defensa, Maya Fernández. ¿Por qué quiere partir el doctor Jorge Acosta? Bueno, yo creo que es insoslayable hablar sobre la partida del gobierno del asesor estrella, aquel que era el partner del núcleo duro, parte constitutiva de los núcleos concéntricos. ¿Se acuerdan de esos anillos concéntricos de Jackson, o no? Alguien podría decir que ya a estas alturas la única que va quedando de ese mundillo es la ministra Antonia Totti Cósmica Orellana, porque todos los demás han ido cayendo en desgracia. Fue lo que pasó con Isquiasiche, lo que pasó con Giorgio Jackson, lo que pasó hoy día con Crispi. Yo no puedo dejar de comentar que me sorprendió. Me sorprendió porque Crispi había estado pocas horas antes, de hecho lo comentamos aquí el día de ayer, ante la comisión investigadora a propósito del caso Monsalve, se atrevió a insultar a la inteligencia de los diputados, diciendo nuevamente que no podía hacer nada más que decir que tenía que guardar silencio, que tenía que respetar el contrato de confidencialidad y que por lo tanto no iba a entregar nuevos antecedentes. Frente a eso, el diputado Mellado de Renovación Nacional y presidente de la comisión hizo lo que podría haber hecho cualquier persona: terminar inmediatamente la comisión y decir, bueno, no hay más que hacer. Si usted va a insistir en esta posición que ya le ha dicho la Contraloría que no es la correcta, entonces mandemos los antecedentes de Contraloría y usted hace cargo de sus declaraciones. Y finalmente lo que pasó es que pocas horas después de eso termina renunciando, quizás aprovechando el vuelito de lo que era también la renuncia de Maya Fernández. Y aquí también tengo que decirlo: el gobierno salió a decir en reiteradas y surtidas ocasiones, tanto la vocera como el ministro de Justicia, como todos los ministros que se refieren a este tema, la entonces ministra del Interior, a decir que aquí no había pasado nada malo con el caso de la Casa de Allende, que se había hecho todo en regla, que había sido todo extraordinario, que no había ningún problema. Bueno, a los pocos días
sacaron a la ministra de Bienes Nacionales. Y después volvieron a decir que estaba todo fantástico, que estaba todo en regla, que no había ningún problema. Bueno, y hoy día, ¿cierto?, vemos que ya renunció la ministra Maya Fernández. Y no creo que haya renunciado para ser la candidata socialista a la presidencia de la República, no. Renunció porque sabe que muy probablemente va a perder esa acusación constitucional porque claramente se transgredió la Constitución. Yo creo que aquí no termina el tema, simplemente se le quita de la margen del gobierno, pero tiene que dar explicaciones ella y también su tía. Yo creo que lo que va a pasar también con la senadora Allende es noticia en desarrollo. ¿Cómo lo ve José Ignacio Palma? Yo quiero hacer un doble clic, porque creo que todo lo que dijo el profesor es cierto, el doctor es cierto, pero quiero hacer un doble clic además en el reemplazo de Maya Fernández, que no es nada más ni nada menos que Adriana del Piano. Así es. Que si lo hace tan bien como lo hizo en educación a la hora de entrar en defensa, vamos a tener problemas y problemas serios, digamos, dado su rendimiento. Acordémonos, cuando hablamos de Adriana del Piano, hablamos de, junto con Michelle Bachelet, la madre de la tómbola en educación. La defendió acérrimamente y la sigue defendiendo hasta el día de hoy en materia de selección, ¿cierto?, en los colegios particulares subvencionados. También hablamos de una persona que hizo campaña por el apruebo, o sea, no es ninguna novedad desde el punto de vista de quiénes son ministros del gobierno, pero me parece que es necesario recordarlo. Y que además, como decía alguien en Twitter hoy día, se ha ido convirtiendo en algo así como la Pancho Vidal en versión femenina, digamos, sí, claro. Experta en todo. Exacto. Ministra de Educación, Cernam en su época, ahora aparece como intendenta. Ahora bueno, justamente quienes la han defendido diciendo no, si tiene experiencia en defensa porque fue intendenta. Claro. Cuando estamos hablando de cuestiones que son absolutamente distintas. En fin. Y un detalle aún más importante, que es que coincide con el hecho de que hace algunos días atrás, estaba revisando la nota, creo que el 3 de marzo, Adriana del Piano afirmó que Carolina Toá era su candidata. O sea, no creo que no haya además una coincidencia en el hecho de que sea ella la seleccionada, cuando desde muchos lados se ha dicho que Carolina Toá es la candidata predilecta del presidente Boric. Obviamente quiere armarla, blindarla con un equipo de ministros que no sea crítico con ella, sino que todo lo contrario, más bien sea defensora de, entre comillas, su legado, desastroso a nuestro gusto, obviamente, en materia de seguridad. ¿Cómo lo ve Paz Charpentier? Bueno, solo algunas cosas que destacar. El show que se hizo cuando salió la ministra del Interior, Carolina Toá, claramente no es el mismo que hoy se realizó cuando salió Maya Fernández. Yo creo que ahí hay una diferencia y eventualmente puede ser una señal las formas en que las dos ministras han salido. En el caso de Carolina Toá con bombo y platillo, en el caso de Maya Fernández bastante más modesta su salida. Pero algunos dicen que se quieren sacar los lastres del gobierno para iniciar el último año de administración más que que la búsqueda de cumplimiento objetivo, pero faltan algunos lastres, me parece a mí. Por ejemplo, la directora de presupuesto, que también constituye un lastre y que todavía está dentro del gobierno. Bueno, el ministro de Hacienda, ¿qué más decir también? El ministro de Hacienda, Janet Jara también, que se dice que después de este fin de semana eventualmente, o incluso podría salir por estos días. Faltan cambios todavía para que este gobierno yo también no tenga que permanentemente estar dando explicaciones respecto de las cosas atribuibles a determinados ministros durante su gestión. Pero a mí me parece que creo que este gobierno ya, obviamente, por cuestiones de tiempo ya va de salida, pero también es un gobierno que ya perdió fuerza, un gobierno que no tiene la capacidad de instalar temas importantes, que ya a esta altura seguro ya no está pensando en cumplir alguno que otro objetivo, sino simplemente calentar el asiento dentro del Estado y eventualmente cumplir con los mínimos que requiere a una gestión, aun cuando no han sido ni siquiera capaces de eso. Y también yo creo que tenemos que tener presente que el único objetivo tal vez que pudiera tener el gobierno en este último año sería entregarle la banda presidencial a alguien de su mismo color político, cuestión que, de acuerdo a lo que señalan las encuestas, a esta altura es muy complejo que eso suceda. Lo más probable es que quien gane sea de la oposición, por lo tanto podemos hablar de un gobierno débil, sin proyecciones, sin objetivos a cumplir y destinado al fracaso en el que podría ser el último objetivo del mismo, que es pasar la banda presidencial a alguien de su mismo color político. Ahora, yo te quiero agregar una cosa también, para que antes que cambiemos de tema, pucha que vale la pena también detenerse un poco a analizar lo que fue la gestión de Maya Fernández. Porque podríamos estar prácticamente el programa completo detallando los logros de la gestión de Maya Fernández como ministra de Defensa, ¿no? No suerte como programa silencio. Sí. Mira, o sea, yo creo que es bueno que cuando hacemos el análisis también de lo que ha sido este gobierno, de los 3 años, hacia el futuro, y siempre se hace esta crítica, ¿cierto?, de la falta de gestión. Bueno, pero ¿qué gestión quieren que tengamos cuando tiene personajes como Maya Fernández, encargada, por ejemplo, de un ministerio tan relevante como el Ministerio de Defensa? Porque no olvidemos que al final
se puso ella como nombre, como encargada de la cartera, pero quien ha estado detrás del ministerio en la práctica ha sido el subsecretario comunista para la Fuerza Armada. Galo Ardelstein, ¿o no? Sí, además quiero agregar que dice relación directa con el Ministerio de Defensa, porque José Ignacio decía, oye, además va a llegar a alguien que conocimientos de defensa parece que no tiene mucho, porque experta en todo y al final no es experta en nada. Los cuestionamientos que han existido o las manifestaciones de molestia por parte del propio ejército en términos de las deudas por el despliegue militar en estados de excepción, que existen cuantiosas deudas allí. El ejército no está pasando por una buena situación económica actualmente por el recorte presupuestario y el exceso de gastos en los que ha debido incurrir para cumplir funciones como los estados de excepción, que creo que allí hay que necesariamente hacer un doble clic que no estamos viendo y que solo amenaza con profundizarse, me parece a mí, en un riesgo evidente para la seguridad nacional. Oye, pero si tuvo que ser hasta el propio comandante en jefe del ejército, que la tramitación presupuestaria reciente que tuvimos en octubre, noviembre, tuviera que salir a decir que no había plata, que no se estaba financiando completamente, que no tenían todo el financiamiento para los soldados que tenían. Y después salió, creo que fue el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda, el que lo salió a corregir públicamente, el de Hacienda, y no la ministra de Defensa. O sea, te habla de la inutilidad entonces del cargo, que cualquiera que no tiene idea de dónde está parado, que no tiene ninguna gestión, puede ser el que aparentemente digamos, está a cargo de la cartera. Y por otro lado, bueno, te justifica también que llegue alguien que no tiene experiencia como Adriana del Piano, que simplemente tiene como profesión ser ministra, es como su nuevo job description, yo soy ministra, imagínate, así como medio candidato presidencial. Y en año de salida del gobierno, además, derechamente ir a tomar café al ministerio. Fíjate que quiero reivindicar a propósito de la salida de Maya Fernández y de Miguel Crispi, algo que se ha dicho poco, pero que es el trabajo de la oposición en el Congreso. Porque muchas veces se plantea esta idea de que cuando se instalan comisiones especiales investigadoras o se anuncian acusaciones constitucionales o interpelaciones, hay muchos que incluso dentro de la misma derecha dicen que esas son herramientas inútiles, que no vale la pena acusar constitucionalmente, que se está cayendo en el mismo síndrome que el Frente Amplio, que vamos a los temas relevantes, que pasemos a los temas de fondo, que eso no le importa a la ciudadanía. Pero es bien interesante notar que la salida de Miguel Crispi como jefe de asesores del gobierno se da pocas horas después de que haya estado interviniendo en la comisión especial investigadora que se creó en los marcos del caso Monsalve y en que adoptó una posición absolutamente de blindaje total al presidente Boric, no transmitió ninguna información, no transparentó ningún tipo de asesoramiento que le había prestado al presidente, y al poco tiempo fue tal la presión de la bancada de oposición en esa comisión que terminó dejando su cargo. Y la acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández por la violación expresa de la Constitución en contratar en calidad de ministra de Estado con el Estado mismo, significó que la ministra terminara dejando su cargo. Entonces, muchas veces se habla de unidad, de la necesidad de la unidad, pero detengámonos también a las cosas positivas, a cómo la oposición trabajó de manera mancomunada, coordinada, inteligente, con carácter para hacer valer, primero, la responsabilidad del jefe de asesores de la presidencia, quien tiene el deber como parte del gobierno de transparentar a los chilenos en qué condiciones se supo la información del caso Monsalve, cuándo se tomaron las decisiones, quién tuvo de tapar la denuncia, y en segundo lugar, de hacer valer la responsabilidad constitucional que le cabe a la ministra, exministra hoy día, por vulnerar la Constitución celebrando un contrato para el cual ella tiene una prohibición expresa. Entonces, creo que es una buena noticia y reivindica y refuerza la importancia que tiene que los parlamentarios hagan ejercicio de las facultades que la Constitución les da para fiscalizar al gobierno sin temor, sin complejos. Si hay que acusar constitucionalmente porque hay mérito, se acusa. Sí, pero Tomás, si hay que generar una comisión especial investigadora, se genera. Está bien, yo diría parte de la oposición, porque resulta que han existido muchas acusaciones constitucionales. No, yo estoy hablando honesta. Que no cuentan con el apoyo de algunos parlamentarios del sector. De Chile, estoy de acuerdo. Que son rechazadas y claro, termina cambiándose los ministros. De hecho, pero la verdad, ya hay algunos que se están bajando, digamos. Ahora pero al final por una decisión unilateral del presidente Boric. Es decir, las gestiones se hacen, pero requieren el apoyo de todo el sector. De lo contrario, dejamos que en realidad los ministros se cambien en el último año de gobierno y no cuando realmente se necesita. Sí, pero en realidad fue una polémica que se armó igual en el último año de gobierno. O sea, Maya Fernández podría haber salido hace un mes y es irrelevante. Pero lo que es notable es que las acusaciones constitucionales sirven para el propósito que tienen, ¿no? Que es que se haga valer la responsabilidad política. Sí, es una acusación constitucional, en definitiva, salvo que tú en verdad veas que haya vulneración demasiado evidente, que era
de algún modo excomulgar por 5 años del cargo público al ministro, y creo que en esto la oposición trabajó bien. Y es una buena noticia porque es tanto como se llenan la boca hablando de unidad para las tácticas electorales y poco para las cosas de fondo, que creo que es bueno reivindicarlo, sobre todo para las personas. Oye, nos están preguntando mucho, las personas que nos están escuchando, si es verdad que viene Boric a la radio, y es verdad, porque así hay gente que estaba muy escandalizada. Va a estar el presidente Boric hoy día en entrevista, si no me equivoco, con Pedro Carcuro. El rompecabezas. Y eso es a las 6 de la tarde. Así es. A las 6 de la tarde va a estar el presidente Boric conversando con Pedro Carcuro en Agricultura. Yo creo que es la primera o segunda vez que está el presidente Boric en Agricultura desde su mandato. Yo creo que conversó un par de veces en Enagro o en alguna de las actividades en que Agricultura ha hecho, porque tengo la sensación de la CNA, sí, puede ser. Pero en el estudio yo creo que es la primera vez. CNA, no con ocasión. Yo creo que es la primera vez que está. ¿No ha querido venir a este programa? ¿Pero cómo? No, yo no lo he invitado a hacer esto. No me enteré al presidente Boric. Esa es la gracia de la libertad editorial, porque cada uno invita a quien quiere. Vamos a una pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando con el profesor José Ignacio Palma. Oye, agradecerle, ya tenemos más de 100 likes, ¿eh? Y una sintonía gigante en este primer bloque. Así que saludos a todos. Estamos con Paz Charpentier, con José Ignacio Palma, con el doctor Acosta. Vamos y volvemos en esta conversación aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí. Queridos amigos en YouTube. A la Catita ya la veo resolviendo este tema. Yo no la veo porque el reflejo me lo impide. Está todo el equipo aquí viendo cómo se resuelve el audio en YouTube, porque no será que vamos a tener problemas de audio a las 6 de la tarde. Volvió. Volvió. Ya. Ok. Están haciendo pruebas. Raúl Fajardo no se escucha. Están haciendo pruebas. No hay audio. Y además bajó la sintonía de manera impresionante en YouTube. Qué increíble la gente. Increíble. Bueno, el mercado. Volvió el audio. ¿Qué dicen ahí? Ahí sí, saludos para todos. Volvió el audio, queridos amigos. Repitamos entonces que este jueves retomamos. Yo voy a retar a mis auditores. A ver, ¿qué? ¿Por qué? Porque comentan que no hay audio y nosotros al aire vamos pidiendo que lo corrijan y nos retan porque según ellos no... Y comentan porque según ellos no miramos el chat. Pero ellos tampoco lo pueden escuchar porque están con el audio cortado. Entonces, una situación. Nos dicen, miren los chats pajarones. Sí, es absurdo. Querido amigo, ahí, a las 18 se cae el audio. Voy a saludar de nuevo a todos los que estábamos hablando, que eran decenas de personas. Quería ahí a fotografía, Sergio Montero, Fernando Bustamante, Andrea Faúndez, Leana Hernández, Flavio Parra, saludos para Cristian Román, Pablo Marambio, para Héctor Bruno Ramos Pardo, para Silvia Camín, para Karen Valderrama, para Leslie Ollarse, para Juan Zapata, para César Vega, Pamela Rodríguez, para Héctor Melis, Marco Antonio Maya, para Alejandro San Francisco, que vuelve este jueves, el retorno a Alejandro San Francisco a los jueves de historia en exclusiva con el doctor Acosta, para Rodrigo Codocedo, saludos también para Rodrigo Hidalgo, que estuvo viendo en la mañana CNN Chile, gracias por los saludos, para Eugenio Lebu y para María Victoria, para Carmen Araya, para María del Pilar Figueroa, que le pone like desde Viña del Mar. Saludos para todos los que nos escriben y que nos denunciaron que no había audio. Nosotros hicimos la pega aquí y lo pedimos de vuelta, aunque ustedes no nos estaban escuchando porque estábamos sin audio. Y los que están en el auto, en la casa, viendo esto por radio, deben decir, oye, los huevones lateros, y nosotros lo hemos escuchado todo el tiempo. Pero estábamos solucionando problemas técnicos. Radio, hombre. Estábamos solucionando problemas técnicos al aire, queridos amigos. Póngale like, vamos llegando ya a los 200. Gracias a todos por su sintonía. Saludos a Viña, Temuco, Alaska, a Suecia, a Madrid, a Coquimbo, a las distintas partes de donde nos escriben, a Macul, Luis Mauricio Gutiérrez, de donde nos escribe la tremenda audiencia a Temuco, de Nuevas Voces de Agricultura. Doctora Acosta, ¿qué novedad nos trae Caja 18? Caja 18 te apoya con el seguro obligatorio SOAP 2025. Cómpralo desde 3.500 pesos en la app Caja 18, exclusivo para todos sus afiliados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Queridos amigos, y vamos a redoble de tambores, porque como les habíamos anunciado, como les habíamos prometido, queridos amigos, como fue dicho, como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Hoy día, martes 11 de marzo, les vamos a anunciar quién ganó el sorteo del libro de Miguel Cast, Pasión de Vivir, una biografía extraordinaria sobre el legado de un tremendo servidor público, Miguel Cast Rist. Participaron decenas de personas a través de Voces por Chile, @Voces por Chile en Instagram, y la ganadora fue Polita Kerix. Polita Kerix en Instagram, @Polita Kerix, si nos está escuchando, la va a contactar el equipo de la producción de Voces por Chile a través de Instagram para hacerle llegar el ejemplar del libro de Miguel Cast Rist, Pasión de Vivir. Un gran libro de un gran servidor público. Polita Kerix es la ganadora. Por supuesto, todos los que participaron, quédense atentos porque vamos a estar sorteando un libro al mes. Un libro al mes vamos a estar sorteando en Nuevas Voces, así que quédense atentos los que quieran seguir participando. Síganos en Instagram, @Voces por Chile, para participar de este y otros concursos. Y vamos camino a los 200 likes, así que le pedimos a los que nos están escuchando que le pongan me gusta para superar la meta. ¿Con qué tema nos lanzamos, doctor?
Acosta. Bueno, lo comentábamos anteriormente, se cumplen 3 años del gobierno del presidente Boric y no podemos dejar de comentar cómo partió esa conmemoración. Alguien ponía en Twitter, lo encontré genial. Qué mejor forma de graficar, creo que fue Pato Navia, qué mejor forma de graficar lo que han sido estos 3 años de gobierno. El presidente haciendo justamente cualquier cosa menos gobernar y hacer alarde de aquello. Arriba del Cerro San Cristóbal, en bicicleta, diciendo vamos con todo. Uno podría hacer la evaluación, como ya lo hacía incluso ayer el propio José Antonio Kast, de que este es el peor gobierno de la historia. He escuchado a otros representantes también de la oposición sosteniendo algo similar, que era un gobierno fracasado. Pero es interesante quizás no solamente hacer un análisis desde lo evidente, que es el fracaso en la gestión, el fracaso en la administración del Estado, ese Estado que tanto promueven como el gran solucionador de todos los problemas. Acuérdense lo último que pasó con el corte de energía masivo. Bueno, la solución es estatizar todo, como si eso fuera la respuesta. Es cosa de preguntarle a los 3,5 millones, para los 3,1 millones de personas que están en espera por una atención en salud, si efectivamente el Estado le resuelve los problemas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa también con el trasfondo ideológico que también fracasó este gobierno? Un gobierno que decía que para poder ejecutar su programa tenía que aprobar la reforma constitucional, ¿cierto? La nueva constitución de la Asamblea Constituyente, y que finalmente fue rechazada por el 62% de los chilenos. ¿Cómo este gobierno ve que su única proyección son los candidatos presidenciales? Es la política pequeña. Está usando a Renca, diría yo, casi como la plataforma presidencial. La semana pasada estaba ahí Carolina Toá, y hoy día vemos que el presidente llega con esa chaquetita bien de mal gusto, con lentes de sol aquí, a saludar a todo el mundo en Renca, utilizando también como un lugar donde quiere hablarle desde la presidencia a Chile. ¿Chile avanza contigo? Es la gran pregunta. Yo creo que no. Yo creo que hemos retrocedido, y si no hemos retrocedido más es también porque los chilenos han dicho que no a las reformas radicales que han tratado de promover este gobierno. No sé cómo lo ves tú, mi querida Pachar Pete. Mira, fíjate que es bueno, a uno se le olvida porque el tiempo pasa muy rápido y los chilenos solemos tener mala memoria, pero un pequeño recuento, estimado auditores, respecto a las distintas crisis que ha debido abordar este gobierno. Obviamente la primera fue el amplio rechazo al proyecto refundacional el 4 de septiembre del 2022. Después, acto seguido, los indultos del presidente Boric, claro, los casos convenio y caso Monsalve, el triple homicidio de carabineros en Cañete el 27 de abril, ¿se recuerdan? Los mega incendios en mi región, la región de Valparaíso, y también en la región del Biobío y en la región de Valparaíso. También alcanzó la crisis de inseguridad con una ola de homicidios que llegó a su pic, donde tuvimos en su momento 16 homicidios en menos de 48 horas. La ola inmigratoria, que recuerden que hubo un tema humanitario en el norte de Chile, en Tacna, de personas que estaban en esa situación muy compleja. Y yo me pregunto y le pregunto a los auditores si existe o si recuerdan ustedes que alguna de estas crisis, primero, haya sido solucionada y segundo, haya sido siquiera bien abordada por este gobierno. En cada una de las crisis que ha tenido este gobierno en sus 3 años, ha hecho agua. Esa es la verdad. Y por otra parte, obviamente, estimado Jorge, hay un retroceso en todos los índices, sin excepción. ¿Para qué enumerar los distintos índices? Pero hablemos de crecimiento económico, de listas de espera, de homicidios, de viviendas. En todo estamos lamentablemente peor. Y en cuanto al fracaso ideológico, uno puede decir sí, hay un fracaso ideológico porque el 4 de septiembre del 2022 el proyecto del Frente Amplio refundacional en la constitución de la tía Pikachu fue ampliamente rechazado, pero tenemos que tener muy claro que, como bien lo hemos repetido tantas veces, el famoso octubrismo no ha muerto. Y por estos días uno ha visto cómo algunos ¿cómo se llama esto? Camarones de tierra han salido después de la lluvia, cuando aparece el sol. Y estamos viendo resurgir liderazgos que van, por ejemplo, a competir para la Cámara de Diputados. Jaime Baza, ¿recuerdan ustedes? Que va a competir en las próximas elecciones parlamentarias. Y así varios de los liderazgos. Y por tanto hay que, obviamente, ser conscientes de que el octubrismo está de capa caída, pero ahí
está. Ahí está y hay que enfrentarlo en todos los espacios, en todos los tiempos y, por supuesto, en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, en donde además vemos que el gobierno de Gabriel Boric se está preparando, botando de este tren la carga más pesada, que son efectivamente los distintos ministros que han salido por estos días del gobierno, Jorge. ¿Cómo lo ve José Ignacio Palma? Sí, yo al igual que ustedes también quería recordar tres hechos de estos últimos 3 años que uno consideraría profundamente negativos de lo que ha sido la gestión del gobierno de Boric. El primero, ustedes ya lo mencionaron, que es el apoyo irrestricto que manifestó el gobierno a el proyecto de la Convención Constitucional. Para refrescar un poco la memoria, recordar que ese proyecto era profundamente destructivo de la familia y su rol en la educación de nuestros hijos, de la patria y nuestras tradiciones, e incluso hablaba de la refundación de Carabineros, esos mismos carabineros que dicen hoy día tanto apoyar. Quiero destacar también o recordar las contradicciones entre las pretensiones progresistas en el discurso del gobierno de Gabriel Boric y los hechos que hablan en su contra. Acordémonos que este gobierno iba a ser la tumba del neoliberalismo y tenemos hoy día a Carol Cariola haciéndole favores a empresarios. Este gobierno iba a ser un gobierno feminista, tenemos el gobierno más inseguro para nuestras mujeres y además, por supuesto, todo lo que ocurrió con el caso Monsalve. Este iba a ser el gobierno de los altos estándares morales, como dijo Giorgio Jackson, y resulta que hemos tenido el tema de democracia viva, el tema de la Casa de Allende y además un aumento inescrupuloso de los funcionarios públicos que a todas luces, todo el mundo lo sabe, son favores, son cajas pagadoras, ¿cierto?, para amigos que militan en el Frente Amplio. Y por último, yo sé que esto ya es una cliché, pero lo de materia de seguridad se repite tanto que a veces se le pierde la importancia, porque detrás de cada una de las personas que ha muerto durante este gobierno, el gobierno con más homicidios en la historia de nuestro país, así es, hay familias que sufren, hay hijos que perdieron a sus padres, hijos que perdieron a sus padres carabineros, y todos, a ver, el otro día, hoy día, en la mañana o ayer en la tarde, Andrea Echeverri decía, no, lo que pasa es que nosotros recibimos un gobierno con una crisis de seguridad. Siempre se le olvida decir cuánto contribuyeron ellos en su rol de oposición a la situación de seguridad que tenemos hoy día. Se jactan de que este es el gobierno en el que más proyectos de seguridad se han aprobado. Toá va a usar eso como su eslogan de campaña. Así es. Y se olvidan de, como lo he dicho antes, de que los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista no solamente los votaron en contra cuando eran oposición, sino que muchos de ellos lo siguieron votando en contra ahora que son gobierno. Por tanto, es bastante difícil pensar en cosas para destacar en estos 3 años, y todo lo contrario, más bien muy fácil pensar en cuestiones que han sido profundamente negativas para nuestro país. Doctora Costa, ¿algo que agregar? Yo agregaría que es importante considerar también que este año que tenemos de elecciones hay que darse cuenta que también vamos a tener un cambio no solamente de gobierno, sino que también un cambio de oposición. Recuerde usted, mi querido auditor de Radio Agricultura, cómo está siendo la oposición hoy día, cómo está siendo el desarrollo de los mal llamados movimientos sociales, y cómo cuando cambia el gobierno rápidamente también se activa esa mal llamada calle. El petibuché, podríamos decir ¿cómo se llama? La entrada. El canapé. El canapé, esa es la palabra. El canapé de lo que vamos a ver el próximo año si hay cambio de gobierno es lo que estamos viendo hoy día en Santiago. Un colegio de profesores regional, metropolitano o comunal de Santiago que había estado absolutamente dormido frente a una alcaldesa comunista y que a la primera de cambio, en el primer marzo de un alcalde y un consejo municipal de derecha, mayoría de derecha, le hace paro. Así es. Y no parten inmediatamente las clases y pone a los niños de rehenes. Bueno, eso, si el año que viene tenemos un gobierno de derecha clara, nítida y que esté dispuesta a sacar el país adelante, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en educación, lo vamos a ver en salud, lo vamos a ver también en todos esos que se escandalizan hoy día, que dicen, pero ¿cómo usan las acusaciones constitucionales? ¿O cómo no aprueban los proyectos del gobierno? Bueno, yo quiero recordarles que ese Miguel Crispi, que hoy día salió, cuando era presidente de la Comisión de Salud, no era capaz de ni siquiera poner en tabla los proyectos del gobierno, porque no quería ni siquiera que se debatieran, que no hubiera avance absolutamente en nada. Así es. Porque fue absolutamente mezquina esa oposición. La oposición que tuvimos, que hoy día es gobierno,
fue una oposición que no fue solamente desleal con el gobierno, fue desleal con la democracia. Así que ellos que hacen gárgaras, como escuchaba hoy día a tu nueva amiga, la secretaria general del Partido Comunista, hablando que el Partido Comunista, un partido democrático, que hacen gárgaras con la democracia, cuando los ponen a prueba, cuando tienen una verdadera prueba ácida de que ejecuten su rol como verdaderos demócratas, queda absolutamente claro que no lo son y que es meramente acomodaticio. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver exactamente lo mismo, así que hay que saber que esa va a ser la realidad y hay que prepararse para aquello. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía y les comunico un desafío que nos plantea Tabita, auditora de Nuevas Voces. Dice, lleguemos a los 250 likes. Apoyemos a Nuevas Voces, dice Tabita en el chat en directo. Tabita, y nos vamos a sumar al desafío que nos plantea. Invitamos a los que nos están escuchando en Agricultura TV, en el canal de YouTube, a ponerle like, a ponerle me gusta, a poner dedito para arriba y llegar a más de 250 me gusta absolutamente en vivo y en directo en esta conversación de actualidad política en Nuevas Voces junto a José Ignacio Palma, junto al doctor Jorge Acosta, junto a Paz Charpentier. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial de poquitos minutos y a la vuelta retomamos más conversación de lo que está pasando en Chile, aquí, doctor Acosta. En Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Y les quiero contar una gran noticia. Ustedes saben, queridos amigos, que Nuevas Voces cada día es escuchado por casi 90.000 personas. Pero qué extraordinario. Todos los días casi 90.000 personas a lo largo y ancho de Chile. En cada una de las frecuencias. Pero también en distintas partes del mundo escuchan Nuevas Voces. Y nosotros queremos agradecer ese cariño, ese compromiso, esa lealtad, esa sintonía que hace que estemos todos los días aquí a la 1 de la tarde conversando actualidad política. Está con nosotros Jorge Acosta, no está Francisco Sagredo. Está con nosotros José Ignacio Palma, no ha llegado Manuel Tetezano. Está con nosotros Cristian Camaño. No está Cristian Camaño. Está Cristian Está Paz Charpentier, no ha llegado Cristian Camaño. Y ciertamente no está con nosotros Juan Carlos Guarelo. Hay cambio, pero llegarán pocos minutos porque ya viene Deportes en Agricultura, pero nos queda un último bloque de conversación. Sí. Alguien ahí nos quería sacar antes de tiempo. Ya iremos a pedir las explicaciones correspondientes. No sé si será la Catita, no sé si será Yerko, está Marcelo con Caremalo ahí. La Catita está afilando una guillotina en este minuto. La Catita está nerviosa porque viene Boric. Ustedes saben, queridos amigos, que como esto es un programa plural, nuestra productora es ferviente partidaria del gobierno del presidente Boric Lover. De hecho, votó a prueba en el plebiscito de 2021, la 2022. Cara de sagrado que puso la Cata en este minuto. Estamos dejando la públicamente. Jure calumna, la Catita. No, la Catita no es republicana. Republicana, en el horario de una 2 es republicana. Con los mosqueteros ya. A ver, Cata, defiéndete. A ver, yo voy a defender a la Cata al aire. No, porque la Cata no está casi, no se puede defender. Neutral. Así que stop. Eso es peor. Pero neutral para mí es el marxista. Neutral ante aquí. Oiga, ya, paren de molestar a la Cata. Grande Cata, salud. Oye, saludo a la Catita que hace posible este programa. Catita, eres la más grande, eres una ídola. Oye, toma, yo quiero avisarle a las personas que nos están escuchando que a partir de las 20 horas tenemos podcast hoy día. Es. Pero qué notable. Amigos, auditores, así que recuerden el canal de YouTube de Voces por Chile, @Voces por Chile, a partir de las 20 horas. Absolutamente en vivo. Así es, capítulo de podcast, así que para que nos acompañen. Oye, pero muy entretenido. Si estamos haciendo recomendaciones, me dan un minutito para hacer pero por favor. una recomendación también. Pero por favor, sos profesor Palma. Desde Acción Republicana y a partir de la próxima semana estaremos haciendo el curso Grandes Pensadores del Siglo XX, un curso universitario que el profesor Gonzalo Rojas, historiador, lo hizo por más de 25 años en la Universidad Católica. Hoy estamos haciendo una versión más compacta desde Acción Republicana. Martes a las 19 horas a través del canal de YouTube de Acción Republicana vamos a estar viendo pensadores como Jaime Izaguirre, como Alexander Solzhenitsyn, como Tolkien, como C.S. Lewis, que yo sé que a Tomás le gusta mucho, y muchísimos más. Recomendadísimo el curso. Pueden encontrar el link de inscripción en nuestras redes sociales. Gran curso, querido amigo. Absolutamente recomendado. Para quienes tuvimos la mala suerte, yo entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica el año 2019, que fue justo el año, un poquito después de que Gonzalo Rojas se fuera a la facultad, y ese curso de Grandes Pensadores que tiene muchos años de trayectoria en la Facultad de Derecho en general, porque era para alumnos que no necesariamente fuesen de Derecho, sino también de otras carreras. Pero de hecho, Rojas decía que los mejores alumnos eran los de Ingeniería, fíjate. Curiosamente. Yo creo que eso es porque Rojas nunca se tituló abogado y siempre tuvo cierto... Rojas siempre tiene esas cosas, ¿no? No, saludo al maestro Rojas. Así que recomiendo ese curso, efectivamente, que Acción Republicana está liderando. Vamos llegando a los 300 likes, superamos con creces la meta que nos puso Tabita, gracias a la sintonía, el cariño. Pero qué y permíteme saludar a personas que nos escriben, porque había muchos bien emocionados con la cantidad de auditores, no siempre lo comentamos. Saludos a Cecilia Córdoba, saludos a Saba, Andrea Haustor, saludos a María Eugenia Rodríguez, que dice que es un excelente programa y que nos escucha a diario. Saludos a Jonás, a nuestra querida Elena Méndez, a Bernardo Vara, que siempre nos escucha. Saludos también para John Celis, saludos para Ana Riquelme, saludos para Sergio Ponce, Ricardo Maldonado desde Temuco, saludos para Marcelo Urquiola, que dice Paz, la más hermosa republicana. Mira.
Saludos para Sergio Ponce también, de Temuco lo hemos saludado. Para Luz María Ramírez, que dice: no me los pierdo por ningún motivo. Saludos para todos los que le van poniendo me gusta. Ya llegamos a los 300 likes. Una audiencia tremenda, queridos amigos, que cada día va animando y haciendo posible que Nuevas Voces siga día a día. Y por supuesto aprovechamos de decir, si alguien que tiene una pyme, tiene una empresa, quiere apoyar Nuevas Voces, quiere que su publicidad suene en el horario de Nuevas Voces, usted puede contactarnos a través de Instagram, @Voces por Chile. Y por supuesto, aquí tendremos un espacio para usted y para su marca. Oye, nos quedan pocos minutitos, pero hay un tema que no podemos dejar de comentar porque va a ser una de las imágenes del día, de la semana, sino del mes, porque la diputada Carol Cariola llegó al hemiciclo de la Cámara de Diputados a presidir, ¿cierto?, la testera, pero no lo hizo sola, lo hizo acompañada de su hijo de tan solo 8 días de vida. Obviamente la utilización política de un niño recién nacido llamó especialmente la atención. Las recomendaciones habituales que hacemos los médicos es que los niños se queden en la casa por lo menos durante el primer mes de vida, reducir las visitas, cualquier infección, contacto con una persona enferma puede ser muy grave para un niño recién nacido. Nada de eso fue considerado por la diputada, quien fue a presidir la testera con su hijo en los brazos, en una puesta en escena nunca antes vista. Habíamos visto que algunas mamás diputadas llevaban a sus niños, que los acompañaban, pero con menos de un mes de vida, con una semanita y un día de vida, sin duda que fue bastante temerario. ¿Habrá sido lo que necesitaba para que no se votara a favor su censura o simplemente es un ingrediente más para tratar de ocultar el problema de fondo verdadero que tiene que ver con los vínculos del Partido Comunista Chileno y el Partido Comunista Chino? ¿Cómo lo ve Paz Charpentier? Bueno, hay una alegato por parte de Carol Cariola que tiene que ver con esta eventual vulneración a sus derechos humanos y los de su hijo. Entonces, lo primero que debiera preguntarse es en qué medida una resolución judicial pronunciada por un tribunal que forma parte de un poder autónomo, digamos, que además se ejecuta y se lleva adelante sin consideraciones de carácter personal y política, puede constituir efectivamente la vulneración a un derecho humano. ¿Por qué? Porque se trata de Carol Cariola, porque está en una situación de eventual vulnerabilidad, y entonces la pregunta que sigue es, bueno, entonces todas las personas que se encuentran en una situación de fragilidad o vulnerabilidad no pueden ser objetos de allanamiento. Entonces, por ejemplo, un abuelo mayor de edad, enfermo, digamos, no puede ser o queda exento de la aplicación de la justicia, o una mujer que forma parte del crimen organizado, que asesina a una persona, entonces tampoco puede ser objeto de un allanamiento. Entonces aquí, ojo con eso, porque por más que desde el punto de vista humano uno puede empatizar que obviamente un allanamiento después del parto o en cualquier momento de la vida es una situación compleja. Los allanamientos no son simpáticos, digamos. Obviamente genera un efecto en la persona y en su entorno, pero ojo aquí, porque yo veo a muchos empatizando con las emociones, con la circunstancia personal de la diputada Cariola, y cuando ella, en rigor, lo que está alegando aquí es que se le aplique un privilegio, que se le aplique respecto de ella una desigualdad frente a la ley. Entonces, ojo con esto. Y segundo, hay otro tema que, claro, a uno no debiera asombrarle ni que Carol Cariola alegue vulneración a los derechos humanos, porque el Partido Comunista siempre lo hace, o que alegue una cierta persecución política. Eso a nadie le puede asombrar. Pero a mí me parece que empatizar con esta situación o convenir, estar de acuerdo con los alegatos de Carol Cariola significa estar de acuerdo también con que hoy día los derechos humanos se esgriman como verdaderas barreras de protección para políticos y delincuentes en un contexto de extremo garantismo en nuestro país. Así respecto de quienes cometen delitos, y eso explica en alguna medida también la minusvaloración o el poco valor que cada día o progresivamente cada día le entregan los ciudadanos de los chilenos a los derechos humanos, que sin duda son importantes y que debiéramos proteger en su adecuada interpretación, me parece a mí. José Ignacio Palma, antes de irnos. Sí, yo creo que es bastante lamentable la minuta del gobierno y del mundo feminista, en el fondo tratar de decir lo que hablábamos la semana pasada, que el Estado en el fondo estaría ejerciendo algo así como un sesgo machista al hacer allanamientos de este tipo. Hablaron incluso de allanamientos con perspectiva de género, etcétera, etcétera. Yo ya dije la semana que soy de las personas que celebra cuando las personas son papás, cuando son mamás. Lo creo porque creo que la familia es un camino de realización, pero además porque nuestra tasa de natalidad lo necesita urgentemente. Pero la verdad es que a todas luces lo que está haciendo Carol Cariola tiene un efecto, por decirlo así, parafernalia, simbólico. Lamentablemente utiliza a su hijo, hija, como método para
para hacer eso, y además con un matiz importante, que es que en este tiempo, desde que empezaron a salir los chats, han salido más en el fondo situaciones o chats que indicarían que cometió irregularidad. Al principio se hablaba simplemente del tema de Sierra Bella, de unas gestiones por una patente de alcoholes, pero ahora sabemos también que hizo unas gestiones por un empresario que está detrás de un mall chino, etcétera, etcétera. Entonces, y quizás salgan más cosas, no lo sabemos en el fondo. Pero la magnitud del gesto político hoy día me hace pensar que podría ser así. Doctor Acosta, José Ignacio Palma, Paz Charpentier, se nos fue volando el programa. Muchas gracias por acompañarnos este día martes acá en Nuevas Voces. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su tremenda sintonía, por los más de 330 me gusta, absolutamente en vivo y en directo en el canal de YouTube. A todos los que nos escuchan en la radio, en la oficina, en el auto, en el taxi, en el colectivo, que nos escuchan en el bus, en la micro, que nos escuchan en su camión, que nos escuchan desde distintas partes de Chile y del mundo. El taxi. Gracias por su sintonía, gracias a todos por su compromiso, por su cariño. Viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana miércoles aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.